Dios les bendiga, hermanos. Hoy les vengo a hablar de Lucas del 6 al 10. Empezamos en Lucas 6 cuando nos habla sobre la discusión acerca del día del descanso. En esto Jesús se encontraba caminando por unos terrenos cuando sus discípulos arrancaron algo para comer. Y los fariseos vieron eso y le dijeron a Jesús que por qué hacían eso en el día del descanso. Entonces Jesús le dijo a los fariseos que si no habían leído o visto las escrituras de David, a donde decía que él entró a la casa de Dios y agarró el pan que solamente los sacerdotes lo podían consumir, y aparte de consumirlo David también le dio una pequeña porción a los que lo acompañaban. También nos habla de cuando Jesús restaura el brazo de una persona, de un hombre. En esto nos cuenta que Jesús se encontraba dando palabra cuando vio a un hombre que tenía la mano deforme, y los fariseos lo vieron y quedándose viendo si lo iba a sanar para ir a acusarlo. Y Jesús les dijo que si ellos no harían una acción buena en el día del descanso, y le dijo al hombre con la mano deforme que se pararan enfrente de todos, y una vez que estaba ahí, Jesús les restauró todo el brazo. También en este capítulo nos habla sobre el amor hacia los enemigos. Aquí nos menciona que no tiene caso amar a los que te aman y no amar a los que te odian o que te aborrecen o los que te maldicen y te desean mal. Dice que eso no tiene caso, que debemos de orar por los que nos maldicen y nos odian. Y dice también que si te pega en una mejilla, le des también la otra. Esta enseñanza me queda muy clara, porque no siempre es amar a los que te aman, porque como aquí bien lo dice, eso no tiene caso. Es mejor perdonar y amar a los que te aborrecen y desearles el bien, nunca el mal. También habla sobre no juzgar a los demás. No juzgues y veas a las demás personas. Por ejemplo, este es muy pecador, este hizo esto, este hizo algo contra Dios, así. No juzgues a las demás personas. También nos menciona sobre de que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. En el capítulo 7 nos habla sobre la fe de un oficial romano. Aquí nos menciona que un esclavo o algo así de el oficial romano estaba enfermo. Entonces le mandó a una persona que le dijera a Jesús que fuera, y Jesús fue. No, Jesús no alcanzó a ir porque antes de que llegase, el oficial romano le dijo que de ahí de donde estaba lo sanara, porque él no era digno de que Jesús entrara a su casa. Y a Jesús le sorprendió tanta la fe que tenía este oficial romano, que sanó al enfermo que tenía. También nos habla sobre cuando una mujer que era pecadora unge a Jesús. En nos habla de cuando una mujer, Jesús iba a ir a cenar, pero se encontró a una mujer pecadora, que no sabía de dónde salió ni qué pasaba, pero esta mujer lo primero que hizo fue hincarse a los pies de Jesús, llorar y lavar sus pies con sus lágrimas y secarlo con su cabello, con su pelo, y besar sus pies de Jesús y ungirlos con un perfume caro. Simón le dijo que porque Jesús dejaba que esta mujer hiciera eso con él, y él le dijo que lo reprimió
y le dijo a la mujer que todos los pecados que ella tenía ya habían sido sanados y perdonados por la acción que esta mujer había hecho. En el capítulo 8 nos menciona la parábola del sembrador. En esta parábola nos dice que un agricultor o uno que siembra, sembró una semilla en la orilla de un camino, una en una roca, una en unas espigas, uno que tiene como picos que pican, y una en una tierra sana. Y dice que la del la que cayó en el camino, fue pisoteada, era pisoteada. Y la de la roca dice que las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita del corazón. También nos habla sobre las semillas de las rocas, representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tiene raíces profundas y creen un tiempo y con el tiempo se va. También sobre las semillas que cayeron entre los espinos, representa a los que oyen el mensaje. Los que oyen el mensaje, pero lo desplazan, no se lo quedan. Y las semillas que cayeron en tierra fértil son los que oyen y siguen la palabra de Dios. También nos habla sobre cuando Jesús calmó una tormenta. Iban en un barco, una lancha, y había una tormenta tan grande, y Jesús iba dormido cuando escuchó a sus discípulos diciendo: Maestro, maestro, hay una tormenta. Y él les dijo: qué poca fe tienen. Y él reprendió la tormenta y hizo que todo se calmara. También nos menciona que cuando llegaron a una región, una ciudad, del otro lado de Galilea, mientras bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios, como que se cruzaron, salió a su encuentro, y los demonios le decían a Jesús que no los sacara, que los dejara ahí, pero Jesús reprendió a los demonios, pero los demonios le dijeron a Jesús que si podían ir a unos cerdos que estaban ahí, y Jesús reprendió a los demonios y los demonios fueron a los cerdos, lo cual hizo que cuando a los cerdos le entrara el demonio se tiraran por una barranca que los llevó a su muerte. En el capítulo 9 nos menciona sobre que Jesús envía a los 12 discípulos, y a estos discípulos les dio el poder de sanar enfermedades, de echar demonios fuera y de revivir y así. Y los discípulos llegaron contentos porque decían que los demonios les tenían miedo. Bueno, los demonios les obedecían, y Jesús les dijo que era por la fe que tenían y que el poder que tenían, porque les dijo que ellos también eran hijos de Dios. Jesús alimenta a los 5,000. Cuando Jesús se encontraba con personas dando enseñanza, cuando los discípulos le dijeron que ya les dijera que se fueran a su casa, porque ya era para que fueran a buscar comida y un lugar donde dormir.
Y Jesús les dijo a sus 12 discípulos, ¿acaso ustedes no lo pueden alimentar? Y le dijeron los discípulos, nos espera que vayamos por comida y así. Y le dijo un discípulo que tenían 5 peces y 2 panes. Y Jesús bendijo los alimentos le dijo a sus discípulos que le dijeran a las personas que se acomodaran en grupos de 50. Y una vez hecho los grupos de 50 personas, Jesús bendijo los alimentos y cada discípulo repartía y sobró todavía, y los discípulos recogieron 12 canastas de lo que había sobrado. Jesús predice su muerte. Aquí es cuando les dice a sus discípulos que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, que sufrirá desprecios de ancianos, desprecios de los de la ley principal de los sacerdotes y así. Y les dijo que si alguno de ellos quisiera, le dijo a la multitud que si alguno de ellos quisiera ser su seguidor, tendría que dejar todo, dejar todo para cargar con él una cruz. En el capítulo 10 nos habla sobre de un encuentro que tuvo Jesús con Moisés y Elías. En este encuentro nos menciona que Jesús estaba con sus discípulos, pero sus discípulos se habían quedado dormidos, pero sí vieron a Moisés y a Elías. Se habían quedado dormidos y bajó su ropa de Jesús empezó a se puso a tornar blanca y bajaron Elías y Moisés, bajaron y platicaron con él, y cuando estaban a punto de irse Moisés y Elías, sus discípulos se despertaron y le dijeron a Jesús que hicieran 3, no me acuerdo de su nombre, eran 3 como astas, no sé cómo se llamen, una para Moisés, una para Elías y una para él. Pero en ese momento una nube rodeó y se escuchó una voz que le dijo, él es mi hijo, él es el elegido. A todos, y los discípulos tuvieron miedo. También nos habla esta enseñanza me pegó mucho, porque nos habla sobre cuando Jesús visita a Marta y a María. En nos dice que durante el viaje a Jerusalén que Jesús tuvo, llegaron a una aldea donde habían 2 hermanas, una era Marta y otra era María. Marta los recibió en su casa y María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, mientras Marta estaba preocupada por lo de la cena, porque todo saliera perfecto. Y Marta le dijo al Señor que le dijera a su hermana María que le fuera a ayudar, porque ella estaba haciendo todo. Y Jesús le dijo a Marta que ella se había olvidado de lo más importante, que ella se había preocupado más en que toda la cena quedara perfecta, que no se preocupó en lo que era lo importante, que era la enseñanza que Jesús le estaba dando a María. Y eso es todo, hermanos. Dios les bendiga.